Sí, Hola, maestra, hola, ¿me gracias. escuchan? Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Algo súper importante. Aquí yo estoy haciendo una copia de mi archivo original. Este ya yo lo voy a poder modificar porque dentro de este archivo es donde nosotros pues vamos a empezar a hacer todos estos cálculos estadísticos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir una escala al azar, ¿no? Puede ser la escala 8, la escala 9, la escala 10, la escala que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, esta que es conducta a los exámenes de escala 8, si quieren es la que podemos trabajar aquí. Y entonces cada una de estas escalas va a empezar a trabajar. Pues obviamente vamos a ver el proceso a seguir y el proceso a seguir se va a replicar en este caso 11 veces más para que ustedes puedan sacar prácticamente un valor para cada escala, ¿no? Y aquí vamos a hacer 3 métodos de confiabilidad distintos, para que entonces al final yo pueda cotejar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las bases de datos a partir de las respuestas que los sujetos me dan? Aquí nosotros vamos a empezar a trabajar y es un poco lo que yo realizo, ¿no? Con la parte de Excel, empiezo a utilizarles algunos colores para que empiecen a identificar los procesos. Si para alguno de ustedes esto les es fácil, lo puede replicar. Si para alguno de ustedes les es complicado, no hay ningún problema, ¿no? Y esta base de datos se las voy a compartir en el chat para quien, si en algún momento dado alguien quiere irnos siguiendo desde el archivo, lo puede hacer. Va a ser un poquito complejo porque no se ve la interacción como tal, como en este caso yo lo hago con Zoom, pero bueno, hacemos este esfuerzo para quien quiera agregarse directamente a este archivo. Este archivo pues obviamente no se elimina, ¿no? Pero les puede servir un poco para ir a lo mejor manipulando o haciendo algún manejo de las bases. Bien, punto inicial. Nosotros vamos a empezar con un primer proceso que se llama mitades o la confiabilidad por mitades. Así es el nombre que se le da. Por mitades quiere decir, si ustedes han revisado la parte teórica de la confiabilidad, probablemente ya leyeron e identificaron que para que yo obtenga la confiabilidad, tengo que partir de obtener la correlación, ¿no? De una serie de datos, o en este caso, de los datos de la aplicación que realicé. Esta parte hace referencia a que hay que relacionar dos cosas o dos variables o dos grupos de variables. Aquí, la forma que han propuesto muy específicamente para obtener la confiabilidad es que yo voy a organizar dos grupos de reactivos. El grupo de reactivos que están al inicio y el grupo de reactivos que está al final. Es decir, estos que están aquí sutilmente, yo ya se los puse divididos, todo lo que está en los primeros reactivos, ¿no? Es la primera mitad y lo que está después es la mitad. Que tener en consideración cantidad de reactivos que conforman mi escala. Por ejemplo, en este caso, este inventario considera 10 reactivos por cada escala. Como yo necesito dos mitades, entonces estos 10 reactivos los voy a dividir entre dos. ¿Cuántos reactivos pertenecen a la primera mitad y cuántos reactivos pertenecen a la segunda mitad? Entonces, desde aquí yo voy a decir, mira, como 10 entre 2 son 5, entonces los primeros 5 reactivos, 1, 2, 3, 4, 5, la confiabilidad que voy a sacar, y los últimos 5 reactivos, 6, 7, 8, 9, 10, conformarán la segunda mitad. Entonces aquí yo les voy a aplicar un colorcito para que los puedan distinguir. La primera mitad será naranjita y la segunda mitad será verdecita, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a empezar a trabajar?
Casi siempre en sus escalas yo les sugiero que tengan una columna que dice total, para que de esa manera ustedes comprueben sus datos. ¿A qué me refiero con comprobar sus datos? A que tengan una columna, digámoslo así, que compruebe que sus cálculos, sus estudios, sus conteos de coincidencias está haciéndose de forma correcta. Entonces, esta primera escala, aquí es donde me sirve trabajar con pequeñas fórmulas que tenemos o en Excel o en la hoja de cálculo de Google, según sea el caso. Solamente tengan precaución del idioma en el que está configurado su software, porque hay hojas de cálculo en Google Drive que trabajan con las fórmulas en inglés y una nomenclatura de España, donde el punto, digamos, donde la coma no tiene el mismo valor que un punto y coma, que son prácticamente lenguajes de los softwares. Y la otra parte tiene que ver con, pues obviamente va a haber fórmulas en Excel donde la variación sea, por ejemplo, la que más usamos es la suma, ¿no? Entonces, la suma en Excel aparece como suma en español, o sea, completa, sí, suma las 4 letras en español. Y aquí en Google Sheets vamos a ver que la suma se queda solamente en sum, en las primeras 3 letras, ¿no? Y con eso se puede dar la indicación al software de que haga el cálculo. Entonces, vamos a empezar por la columna de total. Vamos a sacar el total de coincidencias por cada sujeto. Es decir, vamos a hacer sumas de forma horizontal. Y entonces aquí la fórmula que recomendamos que utilicen es igual suma, abres un paréntesis para indicar a partir de qué valor empieza el conteo que quieres hacer. En este caso, yo necesito que sume del sujeto 1 desde el primer reactivo de esta escala número 8 hasta el último reactivo de la escala número 8. Por eso es que suelo abrir un paréntesis, porque es como si yo le indicara, vas a sumar desde aquí hasta acá. Eso es lo que quiere decir. Y entonces de esta manera yo le doy un enter y de forma automática me da la respuesta. Si se dan cuenta, es una fórmula sencilla porque esta, pues obviamente me ahorra estar contando o estar sumando unos y ceros, sobre todo pensando en que tengo bases de datos muy largas. Les decía que esta base es muy noble porque tenemos 10 sujetos. Imagínense si tuviéramos una base con 500 sujetos. Sería muy complejo estar, obviamente, sumando datos por datos. Nos volveríamos bastante loquitos. Pero van a saber que así es como se hacía antes, porque antes no había softwares estadísticos que sumaran por ti. Por eso lo hacemos un poquito de esta manera, ¿no? ¿Qué otra cosa va a pasar? Pues esta formulita que aplicamos, yo la puedo replicar para los siguientes sujetos, ¿no? Ok, ya sumé para el sujeto 1, entonces ahora te pido que hagas lo mismo para el sujeto 2. Y así sucesivamente hasta el sujeto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Se van a dar cuenta que al momento que obtienen aquí una suma, de forma automática esta celda del total también empieza a sumarse. Este total nosotros lo vamos a usar para el último cálculo estadístico, pero ahorita ese dato me funciona sin mayor problema. Ahora bien, aquí es donde nosotros podemos empezar a usar estas ventajas que nos dan este tipo de softwares o este tipo de herramientas. Y tiene que ver con hacer una réplica de esta fórmula en todas las celdas restantes para que me sea más fácil hacer este cálculo. Y entonces yo puedo decidir, esta celda, por ejemplo, que es la del sujeto 2, si están viendo ahorita yo la tengo marcada como con un cuadrito azul, y entonces en la esquina, ahora sí que inferior derecha de esa celda, cambia mi cursor ahora sí que de una flechita a una como crucecita en color negro. Eso a mí lo que me permite es hacer una réplica mucho más rápida o mucho más certera de lo que estamos haciendo. Entonces,
Yo con el botón de mi ratón, yo lo estoy manejando a nivel ratón. Si lo hacen en una tableta les va a costar más trabajo y hay funciones más difíciles de localizar, solamente para que lo consideren, ¿no? Entonces aquí, yo con mi botón izquierdo del ratón presiono y jalo hacia abajo. No sé si alcancen a ver, se ven como unos cuadritos, perdón, se ve como una línea punteada que lo que está diciendo es la fórmula que está en los primeros dos sujetos, por favor replícala en todos los demás. En el momento que yo suelte, digamos, mi ratón, se va a duplicar esta fórmula en los 8 sujetos restantes y la suma total va a salir de forma automática. Va a ser un proceso de muchos segundos rápidos. Entonces ahí va. Entonces, de esta manera, yo estoy obteniendo, a partir de estas pequeñas formulitas con Excel, obviamente el cálculo automatizado de los datos. Esto mismo que yo acabo de hacer con esta escala, ustedes lo pueden hacer para las demás escalas. Y obviamente con esto lo que estamos haciendo es ahorrar tiempo en esta parte del proceso, porque hay otras partes del proceso donde no lo vamos a poder economizar. Bien, una vez hecha esta parte, tengo que irme al conteo de la mitad 1 y al conteo de la mitad 2. Aquí es donde yo empiezo a usar colorcitos, ¿no? Vámonos a la mitad 1 y vámonos a la mitad 2. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a contar las coincidencias de la mitad 1 y las coincidencias de la mitad 2. Entonces, ¿eso cómo procede? Eso procede un poco más amable, los empiezo a hacer un poquito más grandes para que... Ahí está, para que no queden tan largos. Y entonces, ¿cómo viene esta parte? Pues vamos a contar las coincidencias que hay en la primera mitad de cada sujeto y las coincidencias que hay en la segunda mitad de cada sujeto. Entonces, acá, ¿cómo va el proceso? Igual, volvemos a aplicar la parte de la suma, pero solamente voy a sumar mis primeros 5 reactivos. Y entonces aquí Excel es más listo que yo y Excel me dice, oye, esa fórmula la repito igual que la anterior varias veces porque veo que es una actividad que estás haciendo. Por eso me dice autocompletar sugerido. Y yo, que soy más inteligente que Excel, le digo, sí, por favor, complétalo. Entonces, en automático Excel ya me está dando las coincidencias que tenemos de cada sujeto en esta primera mitad dentro de la escala 8. ¿Qué va a pasar con la segunda mitad? Exactamente el mismo proceso. Voy a sumar las coincidencias de los reactivos 6 al 10, que corresponden a la segunda mitad, y entonces en ese momento ya tengo la coincidencia y obviamente Excel me vuelve a decir, oye, ¿vuelvo a hacer el sugerido? Sí, por favor. Y entonces en automático sale. ¿Qué es lo que vamos a esperar aquí? Que la suma de primera y segunda mitad me dé como resultado el total. Porque lo que estoy haciendo, si te das cuenta, es, tengo una suma total y después yo la distribuyo en cuántos de estos totales están en la primera mitad y cuántos están en la segunda mitad. Entonces, sujeto 1, el total de coincidencias de su escala 8, que es en la escala en la que estoy, es de 8. ¿Cuántas coincidencias tiene en la primera mitad? 4. 1, 2, 3, 4. Sí, sumó bien Excel. ¿Y cuántas hay en la segunda mitad? También 4. 1, 3, 4. Entonces sí lo hizo bien. Sí, vamos a comprobar otro. Sujeto 8. El total de coincidencias es de 6. ¿Cuántas coincidencias hay en la primera mitad? 2. Sí, estos 2. ¿Y cuántas coincidencias hay en la segunda mitad? 4. 1, 2, 3, 4. Por eso 2 más 4 me da 6.
En la primera parte era 4 más 4 me da 8. 4 y 3 me dan 7. 3 y 2 me dan 5, ¿no? Maestra, ¿es posible que aquí tengamos como resultados valores de 0? Sí, sí es posible. Eso quiere decir que un 0 en el total o un 0 en la primera o segunda mitad es porque el sujeto en alguno de esos lugares no colocó ninguna respuesta que coincida con mi plantilla de calificación. Entonces el 0 es posible que surja. No es un error equivocado. Mucha gente me lo escribió por los mensajes privados. Oiga, me salió 0, ¿está bien? Sí, sí está bien, es posible, porque el significado no es que repruebe o que no sepa. El significado es este sujeto, sus comportamientos no están coincidiendo con la plantilla de calificación ideal que yo estoy proponiendo. Entonces sí hay una posibilidad. Bien. ¿Qué sigue después de este proceso? Después de este proceso, nosotros vamos a trabajar con un valor de confiabilidad que proponemos con un autor que se apellida Spearman. ¿Qué es lo que este autor Spearman me empieza a decir? Spearman empieza a darme una fórmula de trabajo que sigue a continuación y que les estoy compartiendo en este momento en la pantalla. Nosotros vamos a trabajar con Spearman porque acuérdate que estamos haciendo un trabajo en las bases de datos para obtener la confiabilidad. Y nosotros tenemos dos tipos de confiabilidades. Tenemos una confiabilidad de un autor que propone que se llama Spearman y otro autor que apellida que se llama Pearson. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver que con Spearman nosotros vamos a utilizar bases de datos de 1 hasta 25 sujetos. Son bases de datos muy chiquitas. Nosotros nuestras bases de datos de este ejercicio son 10 sujetos. Entonces lo que nos piden es que utilicemos Spearman. ¿Qué va a pasar con el caso de Pearson? Pues Pearson nos sugiere que utilicemos entre lo que viene siendo sus procesos estadísticos cuando tenemos de 26 sujetos en adelante. Si yo tuviera una base de datos con 45 sujetos, no aplicaría Spearman, aplicaría el cálculo de la correlación de Pearson, ¿no? Y entonces, ahí sí hay un par de diferencias en los valores obtenidos, porque algo que con Spearman trabajamos es un proceso de asignación de lo que él llama rangos. Y esos rangos son los que están descritos justo en la fórmula que vamos a trabajar. La correlación de Spearman nos dice, a la unidad le vas a restar lo que te salga de haber multiplicado 6 veces la sumatoria de la diferencia de los rangos elevado al cuadrado entre el número de sujetos elevado al cubo menos el número de sujetos. Eso es lo que significa esa fórmula. Aquí yo voy a empezar a ver datos importantes. El primero, este 1 es un valor constante. Ese 1 nunca va a cambiar. Lo mismo que este valor que es 6. Eso es lo que en las fórmulas llamamos constantes. No cambian esos valores. ¿Dónde voy a trabajar yo como investigador? Justo en obtener esto, que es la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar los rangos de cada sección porque estoy obteniendo correlación de Spearman. Entonces, cuando yo hablo de correlación, de cajón hablo de dos variables. En este caso son dos grupos de reactivos. Esas son mis variables. Entonces, tengo que sacar el rango de cada variable. Y ya que tengo el rango, voy a diferenciarlas, voy a restarlas. Y ya que las resté, ¿qué sigue? Las voy a elevar al cuadrado. Esto es lo que implica este proceso. Y obviamente al final voy a dividir los resultados obtenidos en un valor de n. El n es muy noble porque en n se refiere al número de sujetos. En este caso, mi número de sujetos son 10 sujetos, entonces indirectamente la parte de abajo ya también la tengo resuelta.
¿Qué tengo que resolver? Tengo que resolver la parte de los rangos. Entonces me regreso a mi basecita de datos y vamos a empezar a sacar primero los rangos de la mitad 1 y después los rangos de la mitad 2. Obviamente esto lo hago por sujeto. Sigo trabajando por sujeto. Y sigo aquí respetando mis colorcitos para que no se vayan a perder. ¿No? Y entonces, a partir de esto, acá está. Venimos a hacer dos pequeños procesos. Y está. Bien, vamos a empezar a identificar los rangos. Los rangos lo que va a consistir es que el grupo, digamos, de valores que tengo en la primera mitad tiene que ser organizado, tiene que ser ordenado para justamente darle un valor dentro de esta estructura o dentro de esta jerarquía. Entonces, esta estructura es algo que tenemos que hacer para cada parte, digamos, no de la variable, sino de cada parte que vamos a trabajar en mis escalas. Entonces, el primer punto que tenemos que hacer para tener el rango es ordenar los datos del valor más pequeño al más grande. ¿Se incluyen los ceros, maestra? Sí, se incluyen los ceros. Entonces, en esta primera línea, que son la primera mitad, yo voy a ordenar los datos del más chico al más grande aquí sobre la columna U para que no se me vayan a perder. Sigo siendo amarillito, ¿no? Y entonces aquí veo, a ver, ¿cuál es el valor más chiquito? Ah, mi valor más chiquito es el 1. Muy bien. El 1. ¿Y qué valor sigue? Este 0 no cuenta, porque este 0 es de acá abajo. Ahí está. Sigue el 2, maestra. ¿Cuántas veces se repite el 2? El 2 solamente se tiene una vez. Perfecto. ¿Y luego cuál sigue? El 3. Entonces aquí tengo un 3, 2. Tengo 3, 3. Ok. 1, 2, 3. 3 veces 3. Perfecto. Y luego cuál sigue? El 4, mira, 1, 2, 3. Ok, 4 veces 4. Digo, 3 veces 4. Y después, 4, no, me falta un 4, perdón. 4 veces 4. 1, 2, 3, 4. Y finalmente el 5. Entonces, tengo 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, maestra, tiene 10 datos, perfecto. Si yo les diera una organización, aquí lo que estaríamos viendo es que al primer valor le asignaríamos en la parte de orden el valor 1 y al segundo valor el valor 2 y el tercero el 3 y 4 y 5 y 6, así en este caso hasta llegar al valor 10, ¿no? Este es el rango que le va a tocar a cada valor. Aparentemente hasta aquí todo está bien, pero vamos a empezar a ver situaciones donde los valores o los datos se repiten y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, cada que hay un 1 en esta parte, estos rangos solamente son para esta mitad, para esta escala, para estos sujetos. No es igual para todas las escalas, tengan cuidado. Entonces, para esta mitad, cada que yo tenga un 1, el rango que le va a corresponder es 1. Ahí no hay problema porque solo tengo un valor de 1. ¿Ok? Entonces aquí yo ya puedo poner ese rango. ¿Qué va a pasar con el 2? Con el 2 es una situación similar. Solo tengo un 2, le va a corresponder el valor de 2. Perfecto.
¿Qué va a pasar con el 3? Con el 3 es donde empiezo a tener problemas, porque el 3, lo que yo estoy viendo es que se repite 3 veces. Se los voy a marcar un poquito más claro, más fuerte. 3 se repite 3 veces. Y entonces aquí es donde empiezan mis conflictos, porque yo empiezo a decir, ¿a qué 3 le das el punto 3, el 4 o el 5? Es bastante complicado decidirlo. Entonces aquí es donde yo lo que hago es sacar un promedio del rango para que a cualquier valor de 3 le toque el mismo rango. De esta manera, esta partecita es la que les va a ayudar. Ustedes pueden hacer esto. 3, se los voy a apuntar aquí. 3 más 4 más 5 y lo que salga lo divido entre 3. ¿Por qué entre 3, maestra? Porque 3 veces se repite el valor. Entonces, 3 más 4 me va a dar 7, más 5 me va a dar 12 y 12 entre 3 me dice que es 4. Entonces, el valor de cada 3 que aparezca en esta mitad, su valor será 4. Y entonces yo sigo completando mi base. A este 3 de mi primera mitad le toca un rango de 4. A este le toca un rango de 4 y a este le toca un rango de 4. Ok, no nos hemos escapado porque el valor de 4 pues anda más o menos por la misma situación. Tienes 4 cuatros. ¿Qué va a pasar aquí? Un proceso similar. Entonces aquí la formulita, voy a hacer un poco más grande la celda, va a ser 6, porque ese es el rango que le tocaría iniciar al 4. 6 más 7 más 8 más 9 entre 4 porque se repite 4 veces 4. ¿Qué rango es el que aquí vamos a obtener? Entonces, si yo hago mi suma, si tienen ahí a la mano su calculadora o su teléfono, se van a dar cuenta que 6 más 7 son 13, más 8 son 21, más 9 son 30 y 30 entre 4 da 7.5. Maestra, ¿es posible que el rango salga con punto 5? Sí, sí es posible. Entonces, cada 4 de mi primera mitad le va a corresponder 7.5. Entonces, este 4 de acá, su rango es 7.5. Este 4 de acá, su rango es 7.5. El de acá también es 7.5. Y finalmente este es 7.5. ¿Qué va a pasar con el último valor? El último valor lo tengo un poquito más sencillo porque le corresponde un valor, en este caso, un rango de 10. Entonces, de esta manera, yo ya saqué o yo ya obtuve, ahora sí que los rangos de mi primera mitad. ¿Qué va a pasar después? Pues tengo que hacer lo mismo para los rangos de la segunda mitad, que obviamente son valores distintos y van a tener una distribución o un trabajo de forma diferente. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que quede clara esta parte. Esto lo vamos a hacer tanto por este proceso de mitades como por el proceso de pares nones. Por eso es importante que lo vayan identificando. ¿Qué va a pasar aquí? Tengo mis datos de la segunda mitad que tienen que ser ordenados. Empiezo por el valor más chico. Tengo un 1, tengo un 2, tengo 2, 3 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo 6 cuatros. No tengo 5 y no tengo ceros. Desde aquí ustedes están viendo que la organización de la primera y la segunda mitad es distinta. Por eso los rangos obtenidos serán distintos. Hago el mismo procedimiento. Hago esta numeración del 1, en este caso al 10, porque tengo 10 datos. Y entonces aquí es donde empezamos a identificar. Al valor de 1 le corresponde 1, solamente es un valor, no hay problema. Al 2 le corresponde el 2, tampoco tengo ningún problema, pero al 3 empiezo a tener una dificultad. Porque el 3 tengo dos valores. Entonces aquí tengo que sumar 3 más 4, que es 7,
dividirlo entre 2 y me va a dar 3.5. Mi rango tiene 0.5. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Cada 3 que hay en la segunda mitad le va a corresponder 3.5 y al otro 3 que tengo le va a corresponder 3.5. ¿Qué va a pasar con los 4? Los 4 empiezan a ponerse difíciles porque tengo un 4 que empieza con el rango 5 hasta el último que empieza con el rango 10. Entonces, desde aquí, yo empiezo a hacer esta suma. 5, que es el primer rango de un 4, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, entre 6, porque 6 veces se repite el valor de 4. Por eso es que hago esta parte o este proceso. Igual, si tienen su calculadora a la mano, lo pueden hacer. 5 más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, nos da 45. Entre 6 nos da 7.5. Entonces, cada 4 que se presenta, 4, 7.5, 4, 7.5, 4, 7.5, 4, 7.5, 4, 7.5 y finalmente el último 4. Entonces, tuve rangos distintos para mitades distintas. Hasta aquí yo ya saqué esta primera parte que me pide la fórmula, que son los rangos. Ahora tengo que hacer 2 columnas más de trabajo y consisten en sacar la diferencia de los rangos. La diferencia de los rangos quiere decir que a la primera mitad que obtuve en este rango, le voy a restar la segunda mitad. O sea, igual, este rango del sujeto 1, que fue 7.5, le voy a restar el rango del sujeto 2 en la segunda parte. Obviamente aquí voy a tener un valor de 0 porque el rango, si se dan cuenta, es igual. No es una ley que me salgan así. Va a depender de la distribución de los datos. Pero como estoy haciendo una fórmula, obviamente Google me dice, oye, podemos completarlo porque el formato va a ser el mismo. Yo le puedo decir, sí, complétalo. Y entonces, si lo puedo comprobar, voy a ver que 10 menos 7.5 es 2.5. 1 menos 7.5